Muy bien, hermanos, vamos por favor a coger la Biblia, a abrir Mateo capítulo 2. Sí, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Es el mismo pasaje que leímos la semana pasada. La semana pasada vimos este pasaje y estuvimos hablando, desarrollando una pregunta, que hicieron los Reyes Magos: ¿dónde está el Rey de los Judíos? Pero que yo transformé la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Vale? Bien, vamos a ver. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, no sé si habéis oído este dicho que dice alguna vez, es como un refrán o algo así, que dice: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. ¿Lo habéis oído alguna vez o no? Sí. Bueno, pues aprovechando que los Reyes Magos, la festividad de los Reyes Magos es el próximo martes, ¿verdad? Pues vamos a hablar de los Reyes Magos, o mejor dicho, de los magos de Oriente. Porque creo que este pasaje ya lo estuvimos viendo la semana pasada desde una perspectiva y hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva distinta. La Biblia llamaba a estos hombres magos, ¿no? En griego. ¿Y cómo se dice en español? Pues exactamente igual, magos, no hay diferencia. Pero mago, ya estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada, era el nombre que le daban los caldeos, los medos y los persas a las personas. Esto lo pregunté el domingo pasado, digo: ¿qué era un mago? No es el señor que se saca un conejo de la chistera. Era considerado una persona sabia, una persona estudiosa, y normalmente estas personas, muy posiblemente este es el caso, eran astrónomos, eran gente de ciencia que estudiaban los astros. Y llama la atención una cosa, ¿no? Que siendo hombres de ciencia dejasen todo pensamiento científico y racional, ¿no? Que es lo que caracteriza a la ciencia, para hacer algo tan irracional como ponerse a perseguir una estrella, ¿no? Dejaron sus hogares en Mesopotamia. Vamos ahora a apagar aquí la luz un momento. Ahí está Mesopotamia.
Bueno, este que vemos aquí es el río Éufrates. Y este otro es el río Tigris. No hace falta, tengo aquí el puntero. El río Tigris. Y ambos, como veis, ¿no?, cuando ya están llegando al Golfo Pérsico, se unen y forman un único río. Este cauce pequeño, ¿no?, se llama Shal el-Arab, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos de eso. Mesopotamia significa meso, en medio de, y pótamos es agua, en medio de las aguas. ¿Por qué? Porque estaba en medio del río Tigris y del río Éufrates. ¿Vale? Y que pótamo significa agua, todo el mundo vamos, por ejemplo, ¿sabéis qué significa hipopótamo? Hipo es caballo, pótamo agua, en griego, pues caballo de agua. Y también de pótamo viene la palabra potable, el agua que se puede beber. Bueno, pues toda esta región, entre los ríos, era Mesopotamia. Pero en concreto, la zona de Caldea, que es la que a nosotros nos interesa, Sumeria y Caldea, pues es esta parte que está aquí, en amarillo, y donde veis que también, curiosamente, está señalada Babilonia. Bueno, pues de esta zona, de ahí, es de donde venían los magos de Oriente. Perdón. ¿Y cuánto hay desde aquí hasta aquí, que sería Belén? ¿Alguien me lo sabe decir? En kilómetros. Pues yo lo he estado mirando esta mañana en el Google Map, ¿no? Y actualmente, por carretera, casi 1.800 kilómetros, que es un buen tirón. Pero claro, es una carretera de hoy día. Entonces, las carreteras hacen puentes, hacen túneles, llegan las excavadoras, mueven terreno, quitan. Entonces, esos 1.700, casi 1.800 kilómetros, en aquel tiempo, que no existían los medios para construir carreteras como las que hoy día, pues imaginaros, los caminos tenían que ir bordeando las montañas, bordeando los ríos, todos los accidentes geográficos, y los 1.700 se podrían transformar fácilmente en 2.200 o 2.500 kilómetros más, ¿no? Aproximadamente. Bueno, vamos a encender la luz. Y ahora sí. Bueno, entonces, sin embargo, como decía, emprendieron este viaje de más de 2.000 kilómetros. Imaginaos lo que suponían aquellos tiempos, ¿no? Va a ser un caballo, o era un mulo, o era un camello, no sé cómo irían. En el coche, como esta mañana, cuando llueve, le llueve al coche, pero no te llueve a ti. Pero si vas en caballo, en mulo, te llueve. Significa que lluvias, fríos, ¿no? Vas a pasar por montañas, es una región también muy árida, pasas por desiertos, te enfrentas a múltiples peligros. En aquellos tiempos era muy frecuente que en los caminos hubiera ¿qué? Ladrones, asaltantes, ¿no? Entonces, y fijaros, y ellos llevaban ¿qué? Oro, mirra, y llevaban cosas de mucho valor. Entonces, evidentemente, esto también era un peligro. Sin embargo, emprendieron un viaje tan largo porque... ¿Por qué? ¿Simplemente porque vieron una estrella? O quizás sería porque en alguna manera tuvieron contacto con la palabra de Dios. ¿Qué pensáis? Bueno, pues vamos a recordar que aquí está, una vez más, Babilonia, y que los hebreos fueron llevados cautivos, ¿a dónde? A Babilonia. Y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿qué llevaron consigo?
la Biblia, la palabra de Dios, con ellos. Y además, ahí en Babilonia, si alguien no lo sabe, hubo una escuela de escribas y de traductores, ¿no?, de la palabra de Dios, muy famosa en el tiempo. Entonces, no cabe descartar que seguramente estos magos tuvieran contacto con la palabra de Dios. Y posiblemente, si la estrella esta que se movía les llamó la atención, fue por una escritura profética que se encuentra en Números capítulos 24 y versículo 17, que dice así: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seb. Entonces, cuando Jesús nació, una estrella evidentemente apareció en el cielo y les llamó la atención. Y muy posiblemente asociaron la aparición de la estrella con el nacimiento del rey. ¿Por qué? Porque en el pasaje se dice: se levantará cetro en Israel. O sea, se levantará un rey. Por lo tanto, cuando apareció la estrella, los magos concluyeron que el rey anunciado, ¿no?, había nacido, y dejaron sus hogares para seguir a esa estrella, ¿no?, con el fin de encontrarlo. Desde que esto pasó en su Mesopotamia natal, aquí, hasta que llegaron por fin a Jerusalén, ¿cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 1-2 años de viaje, ¿no? Y la leyenda, porque en torno a todo esto también se ha creado una leyenda, dice que los magos tienen nombre. Y todo el mundo los conoce, ¿no? En nuestro país, Melchor era el mayor de todos, barba blanca, canoso, ¿no?, que fue quien trajo como ofrenda el oro. Luego estaba Melchor, más joven, ya si fuera moreno, era rubio, era pelirrojo, ya no dice la palabra, pero era más joven en cualquier caso, ¿vale? Y este trajo el incienso. Y también dice la leyenda que había un tercero llamado Baltasar, de piel morenita, ¿no?, que trajo como regalo la mirra. Bueno, entonces, pensando en los regalos que los magos le hicieron a Jesús, ¿no?, cuando llegaron allí, yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar a Jesús? A fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos celebrando? Su nacimiento. Por lo tanto, su cumpleaños. Y cuando tú tienes un cumpleañero, ¿qué haces? Sí, normalmente le llevas un regalo. Y ahora yo os pregunto, ¿es que el Señor no es digno de recibir un regalo? ¿Es que Él no es digno de lo que todos nosotros podamos darle? Pues creo que los regalos que le dieron los magos son excelentes. Incluso hoy día serían excelentes, porque eran regalos costosos, valiosos, pero por encima de todo eso, más de la cuestión dineraria, por el valor de los regalos, está el significado de lo que esos regalos simbolizaban. Y sobre eso justamente sobre lo que quiero hablar. Jesús recibió como presente oro. Y sabéis que el oro es un metal muy valioso. ¿De qué se hacen las coronas de los reyes? De oro. Y es el símbolo de la realeza. Y por lo tanto,
un regalo apropiado para un rey. Un filósofo romano, nacido en Córdoba, que seguramente su nombre os va a sonar, Séneca. ¿Os habéis dicho este tío es un Séneca, alguien que sabe mucho? En sus escritos dijo que Partia, Persia, imperio caldeo, donde posiblemente eran los magos, dice, era costumbre que nadie se podía acercar al rey si no le llevaban un regalo. Por lo tanto, el oro, el rey de los metales por excelencia, es el regalo más apropiado para el rey. Y en el versículo 2 leemos que los magos hicieron esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Por lo tanto, llevaban un regalo en consonancia, ¿no?, de un rey, porque ellos estaban reconociendo que Jesús era rey. Y sin embargo, como tantas veces he dicho, hermano, la Navidad no es solo para festejar y comer. Es también un tiempo para meditar. Y por eso todos deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿yo he reconocido a Jesús como el rey de mi vida? ¿O es solo un niño envuelto en pañales? ¿Hasta dónde hemos llegado? Voy a contaros una anécdota. Seguramente habéis oído hablar de la batalla de Trafalgar, ¿no? Tú que eres gaditano, el Golfo de Trafalgar está enfrente de Cádiz. Ahí hubo una batalla, ¿verdad? Se enfrentó la armada inglesa con la armada francesa y la armada española. Y ahí estaba un almirante, el almirante inglés llamado Lord Nelson. Y sabéis que venció. Lord Nelson tenía fama de ser un hombre muy educado. Y aún a sus adversarios, ¿no?, cuando les vencía en la batalla, pues el hombre se portaba muy educadamente con ellos. Y este fue el caso, porque en uno de estos almirantes vencidos, cuando tuvo que ir a su buque insignia, ¿sabéis? Sabiendo el otro que era este hombre cortés y educado, nada más llegar al buque, paseó por la cubierta y cuando llegó delante de Nelson, le extendió la mano para enseñar de amistad. Entonces Nelson no movió su mano siquiera. ¿Y sabéis lo que Nelson le dijo? Primero, entrégueme su espada y después estrecharemos la mano. ¿Entendéis? La espada se entregaba en señal de rendición. Entonces yo la pregunta que tengo que haceros aquí es si nosotros nos hemos rendido delante de Jesús. Antes dije si le hemos reconocido. Y ahora estoy diciendo si nos hemos rendido. El próximo domingo hablaremos de Jacob en la escuela dominical. ¿Sabéis qué caracterizó la vida de Jacob? Ya desde el vientre estuvo luchando con su hermano. Después luchó con su hermano. Y al final luchó con Dios. Bueno, y luchó con su suegro y con muchas cosas, ¿no? Lucha. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos hemos rendido al Señor Jesús. Bueno, hermanos, sea como sea, no creo que haya regalo más apropiado para el Señor Jesús dejar que el Señor sea el Rey y poner el oro de nuestra vida a sus pies. Pablo dijo en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Pablo dijo que toda rodilla se doblaría y confesaría que Jesús es el Señor. Pero eso de verdad ocurre en nuestra vida.
Son las cosas que tenemos que meditar. Y creo que no hay mejor tiempo que la Navidad para entender sobre estas cosas. Y en la Navidad, hermanos, hubo reyes que fueron coronados. ¿Lo sabéis o no? Carlomagno fue coronado en la Navidad. Guillermo el Conquistador, un rey inglés, también fue coronado en la Navidad. Pero va a ser Jesús coronado como tu rey esta Navidad. Siempre decimos que Él es nuestro rey. Entonces, si Él es nuestro rey, tiene el derecho de gobernar y de reinar sobre nuestras vidas. Y como rey, lógicamente, exige nuestra obediencia. Sin embargo, muchas veces los cristianos solemos decir algo así, o solemos comportarnos de esta manera: Jesús, te doy gracias por amarme. Eres mi Salvador, eres mi Rey, iré a tu iglesia, allí te veré. Si me enfermo, espero que me sanes. Y si no tengo dinero, espero que hagas un milagro. Pero no esperes que cambie mi vida. No esperes que diezme, o no esperes que colabore con la iglesia. Si somos así, si tenemos este comportamiento, ¿eso demuestra que Jesús es nuestro Rey? ¿O demuestra otra cosa? Porque si tenemos que sentarnos a considerar que Él nos amó, que dio su vida, que dio su sangre y la derramó en la cruz, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús merece? Pues hermano, todo lo que somos. Porque si pensamos que Él nos ha salvado y nunca nos ha dejado y nos bendice de una manera mucho mayor de lo que nosotros pudiésemos imaginar, incluso merecer, ¿qué es lo mínimo que se puede hacer? Pues inclinarnos delante de Él como nuestro Rey. El segundo regalo que mencionan las Escrituras del pasaje que hemos leído es el incienso. Y si el oro es el regalo por excelencia para un rey, ¿qué es entonces el incienso? Pues el incienso es el regalo por excelencia para un sacerdote. ¿Qué dice Hebreos? Pues tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Lo dice Hebreos. Entonces, el incienso, hermanos, se usaba en la adoración. Primeramente en el tabernáculo, cuando el pueblo de Israel iba todavía peregrinando de un lugar para otro en el desierto, y luego ya después definitivamente en el templo cuando se construyó en Jerusalén. ¿Y qué era el incienso? No es esta cosa que echan en la Semana Santa, que por cierto huele de un olor que... Bueno, si lo hueles un ratito corto, bien, pero si lo tienes que estar oliendo todo el rato, pues lo mismo pilla hasta un dolor de cabeza. No. El incienso estaba compuesto por plantas, por la resina, por la savia de plantas aromáticas. Y dice también, si vais a Éxodo 30 y leéis ahí sobre el incienso, dice que estaba compuesto por especias aromáticas y que era olor grato. O sea, cuando se quemaba, ¿no?, el olor, el humito este que salía, lo impregnaba todo de olor y era un olor grato. Y un olor grato que se eleva hasta Dios. Y con frecuencia en la Biblia el incienso es un símbolo de
nuestras oraciones, porque ellas, lo mismo que el humo del incienso, como olor grato, se elevan hasta Dios. Y además, el incienso precisamente es también este símbolo de la comunión de lo humano y de lo divino, porque cuando hacemos nuestras oraciones, hermanos, humanas, ascienden, ¿no?, hacia la presencia de Dios. Entonces, uno de los mayores regalos que le podemos dar, hermanos, a alguien, es simplemente darnos a nosotros mismos. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, y especialmente cuando llegan estas fechas de Navidad, somos como Marta. ¿Por qué? Porque Marta estaba turbada y afanada. Y cuando llega el día de Navidad, ¿cómo anda la gente? Turbado y afanada, preparando la comida, la mesa, los adornos, los preparativos, los regalos. Pero mira qué cosa, poca gente hace como María, ¿no? Porque María tuvo tiempo para sentarse, ¿no?, a los pies de Cristo. En el pasaje previo, o en Lucas, que estuvimos leyendo hace ya 2 domingos atrás, estuvimos viendo, no había para Jesús lugar en el mesón. ¿Recordáis? Ahora, ¿hay lugar en nuestra vida para que Jesús esté? Porque Navidad es la conmemoración de la encarnación y el nacimiento del Señor. Sin embargo, todo el mundo se encuentra en todas partes, curiosamente, pero menos con Cristo. Lo dejan fuera. Y son muchos los que, cuando llega Navidad, se sienten atraídos por la trivialidad de estas fiestas antes que por lo que se anunció a los pastores. Y los magos, que vinieron de Oriente, recorriendo una gran distancia para contemplar, para ellos sí tuvo un significado. Pero ¿qué significa el Señor en nuestros días para nosotros? Porque mientras que algunos conmemoran el nacimiento de Cristo, no hacen nada relevante. Se dedican solamente a estos temas, a las trivialidades de esta fiesta. Pero ¿quiénes son los que en este tiempo fijan sus ojos en la estrella para que les guíe? ¿Quiénes son a los que van a Jesús? ¿Quiénes son los que adoran? Entonces, el regalo más apropiado es tener este incienso, símbolo de la comunión que une lo humano y lo divino. ¿Quién es el que pasa tiempo en estas festividades con Jesús? Había una vez un padre y una hija y estaban muy unidos. Entonces el papá siempre llegaba a su hija con ella a todas partes, pero llegó un tiempo en que la niña ponía excusas y no estaba con su padre. Y el padre decía, venga hija, vamos a dar un paseo. No papá, que tengo cosas que hacer. Y siempre ponía excusas. Y cuando llegó Navidad, entonces la niña le regaló al papá unas zapatillas hechas de lana, ¿no?, que ella misma había tejido. Y entonces el padre le dijo, hija, me encantan las zapatillas, pero la próxima vez cómpralas y déjame tener tiempo contigo, porque prefiero tener a mi hija antes que cualquier otra cosa que tú pudieras darme a mí. Entonces, hermanos, a veces estamos tan ocupados
que fallamos en lo único que Dios quiere. ¿Sabéis qué es lo que Dios quiere de nosotros? A nosotros mismos. Entonces, déjame animarte para dar tu incienso, el incienso de tu vida a Jesús. Tómate tiempo para tener comunión con Dios. Piensa en Él, sé agradecido y adórale en la iglesia, pero también en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Y el tercer regalo es la mirra. Ya dije la semana pasada que la mirra es la savia, ¿no?, de una planta seca, y esto se usa en perfumería porque tiene un olor muy grato. Entonces, la mirra también se usaba en aquellos tiempos para hacer perfumes, y se usaba también, ¿sabéis para qué? Ya lo adelanté la semana pasada, para embalsamar los cuerpos de los fallecidos. ¿No decía en las Escrituras que cuando el Señor Jesús fueron las mujeres al día siguiente con especia, 1 libra de especia o 2 libras de especia, no me recuerdo la cantidad, ¿no? Pues precisamente llevarían seguramente mirra, ¿vale?, para ungir el cuerpo. Entonces estos estos magos sabían que este niño no solamente era rey porque le regalaron oro, sabían también que era sacerdote porque le regalaron incienso, pero también, de alguna manera, y no me preguntes cómo, porque la Escritura no lo dice, sabían que era un Salvador que había nacido para morir. Y de alguna manera supieron esto y sabían que algún día, ¿no?, este niño moriría. Se hizo hombre y murió, ¿no?, para que todos nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Y la mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente todos estos momentos tan amargos que vendrían en la vida del Señor Jesús. Y la mirra es la representación de la aflicción, del dolor, de la angustia, del sufrimiento, símbolo de la humillación y de la muerte del Señor Jesucristo. Y curiosamente, mira por dónde. La mirra, ¿sabéis para qué se usaba también? El aceite de la unción que utilizaban los profetas, ¿no?, para ungir los reyes, estaba perfumado. ¿Con qué? Con mirra. Con mirra. Así que la mirra es la representación de la humildad. La mirra es la representación de la humillación, y ambos son necesarios en la vida de todo creyente. Entonces, pensando en la mirra, creo que es un regalo apropiado para Jesús en esta Navidad. Pero no es porque le regales mirra, sino para que le digas humildemente y humillándote delante de Él, algo así como esto: Señor, tú moriste por mí, para que yo pudiera convertirme en tu Hijo. Así que esta Navidad vengo a ti, te doy mi corazón y mi vida como regalo. Viniste a la tierra para que yo pudiera ir al cielo. Tú moriste para que yo pudiera vivir. Y tú, que no tuviste principio, viniste para que yo no tenga fin. Y tú, que viviste en la eternidad, viniste para que yo pueda vivir en ella. Y tú, que eras sin pecado, viniste por mí, que soy un pecador. Te alabo y te adoro, Señor, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Sabéis que esto es lo que estamos celebrando en estas fechas? Pero, ¿se lo has dicho alguna vez? Entonces termino.
¿qué regalo le vas a dar a Jesús esta Navidad? En medio de este tiempo, ¿no?, que ya ha pasado mañana, ¿no?, tiempo de dar y de recibir regalos, pues no olvidemos a Jesús. Porque te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué le vas a regalar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? A fin de cuentas, no es su cumpleaños lo que estamos celebrando, ¿verdad que sí? Si os habéis dado cuenta, el mejor oro que puedes dar es dejar que el Señor sea Rey en tu vida. El mejor incienso, resumiendo todo lo que he dicho sobre Él, es que tengas comunión con Él. Y la mejor mirra, tu humildad y tu entrega. Por si aún no lo has comprendido, el mejor regalo es que te entregues completamente a Él. Que el Señor os bendiga.